mi función nos obliga, antes de las preguntas, hacer los agradecimientos. En principio, agradecerte a vos, lógicamente, agradecer a todos la presencia, agradecer a la UTN que nos brinda este apoyo tan grande. Y bueno, entonces podemos abrir las preguntas para todos. Pero antes de abrir las preguntas, yo pediría el aplauso que te mereces. Abramos los micrófonos para aplaudir. Gracias. Yo les agradezco infinitamente esto, pero en realidad, y lo digo con toda honestidad, el agradecido soy yo, porque no solamente porque me he vuelto a conectar con un grupo al que yo le tengo una estima tremenda, inapreciable. Lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir porque me parece el momento también adecuado. Me parece realmente brillante lo que están haciendo, llevar adelante las ideas de la ciencia, defender los postulados de la ciencia, del método científico, pero además debatirlos, ponerlos, sacarlos a la luz, debatirlos a todos los niveles. Así que yo les agradezco infinitamente y obviamente volver a decir. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Pérez Maestri te hizo la pregunta acerca de Einstein. ¿Por qué se oponía? Todas las teorías son perfectibles, son limitadas y son perfectibles. Obviamente que Einstein es un genio que brilla y que va a brillar por los siglos de los siglos, pero bueno, tiene sus limitaciones y las mostró. Ahora, yo creo que el ejemplo de Einstein y del grupo de científicos de esa época, Born, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, von Neumann, es decir, de ese grupo de gente que trabajó desde 1900, de los comienzos del siglo XX hasta mediados, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial y después a posterior en la diáspora que se produjo, yo creo que es muy significativo, porque del empecinamiento de Einstein con sus ideas, que ahora más o menos recién ahora podemos decir que estaban equivocadas, surgieron muchos cuestionamientos que ayudaron enormemente al desarrollo y a la profundización de la mecánica cuántica. El teorema de Bell, que es la desigualdad de Bell, que prácticamente confirma, digamos, que la teoría cuántica es una teoría completa, es decir, que manejamos todas las variables, recién vino como consecuencia de las famosas paradojas de Einstein, Podolsky y Russell, que es de 1950, 50 y pico, y el debate que todo eso generó. Y yo creo que más que nada, es decir, más allá primero, de ver, es muy significativo y muy instructivo, muy educativo, primero ver que por más genio que uno sea, tiene sus limitaciones y hay un límite, una frontera después de la cual uno no puede ver. Y lo único que, digamos, lo interesante y lo fructífero es el debate. El debate con ideas contrarias, el debate constructivo, y eso es lo que, digamos, es la base de esto tan maravilloso que tenemos que se llama ciencia. Muy bien. Voy a hacer un comentario, quizás sea complementario, no sé si hago bien o mal en señalarlo, pero uno de los principales problemas que tiene la física cuántica y que la diferencia justamente con la mecánica clásica, que cuando uno hace en mecánica clásica una observación, uno no modifica el sistema. Uno observa el sol o observa una estrella, pero no la modifica, no la toca, no le hace nada. Pero en cambio, cuando uno observa un electrón en movimiento, para observarlo en movimiento, hay que de alguna manera modificar al electrón. ¿Es cierto esto o es algo que no está bien lo que estoy diciendo? Yo creo por lo menos que es muy cierto. Lo que pasa es que el ser humano, digamos, si uno lo piensa un poco, por lo menos yo he, digamos, podido ver a través de la física durante tanto tiempo, tenemos una forma
que posiblemente sea la única, es la única, de llegar al conocimiento, es a través de la medición de las variables. Y cuando uno va a medir variables, tiene que interactuar con el sistema. Y lo hace de una manera violenta, es decir, perturba el sistema, perturba el estado natural del sistema. Cuando uno mide, por ejemplo, como decías bien Luis, la posición del Sol o de las estrellas, está interactuando con ese sistema. Lo que pasa es que, claro, la perturbación puede ser prácticamente despreciable y uno podría, con toda razonabilidad, decir mi perturbación es despreciable, el sistema básicamente es el mismo, el estado del sistema es el mismo, antes de que yo midiera o después de que yo mida. Eso es cierto. Pero cuando interactuamos con sistemas cuánticos, pueden ser electrones, fotones, partículas subatómicas, esa interacción es, digamos, grande, fuerte, a tal grado de perturbar tanto el sistema que les decía que para poder, por ejemplo, extraer información del átomo, de cómo estaba constituido el átomo, cómo estaba organizado el átomo, hicimos y hacemos y seguimos haciendo experimentos que son altamente destructivos, es decir, invadimos y perturbamos fuertemente el sistema. Bombardeamos el átomo y vemos los pedazos y a partir de los registros de esos pedazos que tenemos, confirmamos o descubrimos los constituyentes del átomo. Es como si para poder saber cómo está armado un auto, lo volamos en pedazos y vemos volar los tornillos, las ruedas, y después decimos, bueno, con todos los pedazos, ahora, ¿cuál sería la mejor forma, la forma más lógica de que esto esté organizado para constituir un auto? Y eso es lo que hacemos a nivel atómico. El núcleo, es decir, la constitución, el llegar digamos, a la idea de átomo como sabemos actualmente, un núcleo muy masivo con los protones y neutrones en el núcleo y alrededor el electrón, viene de los experimentos de Rutherford y era bombardear con partículas alfa núcleos atómicos, es decir, interactuamos de una manera agresiva y violenta, que está bien, a lo mejor es la única posibilidad que tenemos, pero digo, estamos perturbando fuertemente un sistema, a tal grado de estar imposibilitados de conocer el verdadero estado del sistema. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer una consulta que es más una curiosidad, diría yo, con respecto a todo esto que se estaba hablando de que se vende la manzana cuántica, por decir la palabra nada más. Pero mi pregunta va hacia lo que es la computadora cuántica, que es lo que se ve en todos lados de que se va a venir en el futuro, y por lo menos yo nunca entendí cuál es el funcionamiento, ahora viendo la charla, de que el estado, al haber infinitos estados, cuando se ve el verdadero estado del sistema, eso llevado a computadoras, nunca lo pude entender bien y por eso me pareció por lo menos preguntar para saber si puede haber una explicación, por lo menos desde un punto de vista muy básico, ¿no? Básicamente, dicho de una manera muy torpe, la computación cuántica lo que permite es aprovechar el tremendo potencial que tienen los sistemas cuánticos para poder almacenar y procesar información. Digamos, dicho de una manera muy simple, podríamos incluso en otra charla hablar un poco más de eso para que quede un poco más claro, o sea, para darle otro fundamento. Pero digo, si yo de alguna manera puedo perturbar el estado cuántico, por ejemplo, de un átomo, a voluntad, mantenerlo y después poder, a través de esa perturbación, poder en otro estadio posterior leer esa perturbación, entonces tengo una manera de poder almacenar una información perturbando el estado y después teniendo acceso a esa información guardada.
En la actualidad, con la electrónica que tenemos, es una electrónica que permite almacenar dos estados, los 2 bits, el 1 y el 0, a través de los estados de un dispositivo electrónico. Entonces, de alguna manera se puede utilizar la misma idea. Yo perturbo el sistema electrónico y lo llevo a un determinado estado y lo mantengo ahí. Eso es un bit de información. Después, en algún momento, puedo acceder al sistema, leer ese estado de perturbación y saber cuál es el estado que ha quedado almacenado. Un átomo presenta muchísimas más posibilidades que dos estados. A ver, por eso no sé si voy a hablar, digamos, en un lenguaje que se pueda entender todo, pero en otro caso, en otra charla, lo podemos hacer, digamos, de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, la organización de los electrones alrededor del núcleo atómico no es en órbitas como el viejo modelo de Bohr, el primer modelo de Bohr planteó. Bohr planteó un modelo muy parecido, de organización muy parecido a un sistema planetario. Él dijo, electrones, según su valor energético, están orbitando alrededor del núcleo en distintos niveles de energía, que son físicamente distintas órbitas, como si fuera un sistema planetario. Ahora, en realidad, los desarrollos posteriores de la mecánica cuántica, a través de la mecánica ondulatoria, la mecánica matricial, demostraron que ese tipo de organización no es cierto. Existen las órbitas, pero también existen los orbitales, donde parejas de electrones, cumpliendo el principio de exclusión de Pauling, pueden estar orientadas en el espacio. Bueno, cada una de esas órbitas y de esos orbitales, si de alguna manera se pueden perturbar, podrían servir para guardar información. Y si yo después tengo el método o el sistema para poder ir a leer el estado perturbado, entonces sé qué información tengo guardada ahí. Y no estoy hablando de un 1 o de un 0, sino de mucha más información. Entonces, un solo átomo, incluso hasta uno de los más sencillos, digo, por decir un ejemplo cualquiera, es decir, con un par de electrones o algunos cuantos electrones girando alrededor del núcleo, me da posibilidad de guardar información, una cantidad de información muchísimo mayor que la de un solo dispositivo electrónico, si de un transistor en realidad, porque en una matriz de memoria lo que se hacen son los transistores los que guardan esa información, que solamente guardan dos estados posibles, en estado de conducción o en estado de corte, es decir, el 1 o el 0 lógico. Entonces, ahí ya nomás, si yo tengo la posibilidad de aprovechar, manipular todos los estados posibles de todos los electrones en un átomo, un solo átomo me brinda una capacidad, no digo infinita, pero tremendamente grande de almacenar información. Y una vez que yo tengo el mecanismo para almacenar información y poder leerlo, de ahí a procesar información es simplemente el próximo paso, o sea, no hay mucha distancia. Básicamente sería esa la idea. El famoso concepto moderno de qubit. Claro, exactamente. Y está metido dentro de toda esta cuestión, es decir, pensando todo en sistemas cuánticos, está también metido la cuestión de no solamente la capacidad de almacenamiento, sino en la capacidad de procesamiento, el famoso entrelazamiento cuántico. Yo puedo perturbar una partícula y automáticamente la otra, instantáneamente en física significa por arriba de la velocidad de la luz, cambia la información de la otra partícula si están apareadas, si están emparejadas, si están entrelazadas cuánticamente. Entonces eso me da la posibilidad de procesar información y transmitir información instantáneamente. Es decir, no a la velocidad de la luz, instantáneamente. En realidad, por lo menos es desde el punto de vista teórico. La cosa llevada a la práctica no es tan fabulosa como lo estoy presentando, pero también poder aprovechar esas propiedades cuánticas de los sistemas es un paso gigantesco. Profe, igual esta es una duda, pero me parece que tendría que ser ya en la otra charla. No soy del palo de la computación, así que sé lo más básico y hasta ahí. Pero si yo tengo un sistema binario, que es un sistema que funciona con potencias de 2, y puedo utilizarlo en una escala más, o sea, si yo agrando una memoria y puedo hacer un manejo simultáneo de datos de gran capacidad, ¿no sería lo mismo que tener un sistema cuántico?
si tengo varios interruptores en simultáneo. Sí, pero el problema es No, la velocidad. ¿dónde almacenas la información? Las matrices de memoria en la electrónica convencional, en el estado sólido convencional, es una cantidad impresionante de transistores integrados en una pastilla, en un chip. Y el transistor, por su forma de trabajo, en las memorias, trabaja con mutación. Es decir, o está cortado, es decir, el estado es o nulo o activado, por decirlo de una manera sencilla. Esto significa o está representando electrónicamente el 1 y el 0 lógico. Entonces vos en cada unidad de memoria de esa matriz de transistores, en cada celda, que vendría siendo como los casilleros, esos donde vos ponés cartas, por ejemplo, en cada casillero, en cada celda, vos podés tener o un 1 o un 0 de información. Y nada más que eso. Ahora, imagínate si ahí tenés un átomo multielectrónico, donde cada electrón puede tener distintos estados. O sea, el átomo puede tener distintos estados y vos podés cambiar a voluntad la orientación de los electrones. Qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, tendría que, a ver, déjenme un segundito, a ver si puedo mostrarles. Mientras vos le buscas eso, yo complemento, si me permiten, al alumno Pérez Maestri, que si encuentra con facilidad, seguro lo va a encontrar, el tema esfera de Riemann. Ahí va a entender un poco más esta complejidad que es tan difícil de exponer un poco así en el aire. Digo en el aire, que no tenemos en este momento, el disertante no tiene el material para responder la pregunta, quizás. Entonces, eso lo va a encontrar en la descripción del bit cuántico, en el título Esfera de Riemann. Bueno, ahí lo anoté para buscarlo. Ustedes están viendo el libro, ¿no? Sí. Miren, acá tienen todos los saltos cuánticos que puede pegar un electrón en un átomo de hidrógeno excitado convenientemente. El mecanismo sería, yo ilumino un átomo, es decir, entrego un fotón, el electrón absorbe ese fotón y si el fotón tiene una cierta cantidad de energía que corresponde exactamente a la diferencia de energía entre dos niveles consecutivos, el electrón puede pegar el salto. Mecanismo que podríamos charlarlo ahora, después o en otro momento, no hay problema. Pero digo, básicamente, si yo excito un átomo y hago que el electrón en su nivel fundamental, que sería este de acá, tenga la suficiente energía absorbida a través de un fotón para que se vaya a otro nivel inmediato, superior, entonces ahí estoy cambiando el estado cuántico de ese sistema. Y eso serviría para almacenar información. Eso podría ser un 1. Pero la posibilidad que tengo, no digo que sea infinita, pero es muy variada. Fíjense, acá está marcando con estas líneas de todos los colores todos los posibles saltos que se pueden dar con el único electrón que tengo en el átomo de hidrógeno. Y cada una de estas variantes de estado, de estas variantes de cambios posibles de estado, podrían ser utilizados para almacenar información. Entonces, la posibilidad de almacenamiento es tremendamente grande. Tremendamente grande. Entonces, digamos, y no solamente tiene que ver con la capacidad de almacenamiento, también esto va prendido de la capacidad de procesamiento, porque si tengo la información almacenada, después hacer operaciones matemáticas con esas cantidades o con esa información es una cosa, digamos, no digo que sea trivial, pero tremendamente posible. Entonces, más o menos por ahí viene la tremenda capacidad de la computadora cuántica. La velocidad de procesamiento, porque al estar trabajando con sistemas cuánticos empiezan a aparecer efectos y fenómenos como el entrelazamiento cuántico, que podrían eventualmente ser aprovechados, y ya están siendo aprovechados a nivel de comunicación, es decir, en el cifrado cuántico, en el encriptado de la información de comunicaciones. Por ejemplo, la noticia fue que los chinos estaban utilizando protocolos de encriptación utilizando el entrelazamiento cuántico. O sea, ya es una cosa que está siendo utilizada de alguna manera. Entonces,
es simplemente cuestión de resolver un par digamos, de problemas que digo, no sé si son fáciles o difíciles, ¿no? Pero, digamos, se está en proceso de, en cuanto sea posible tecnológicamente. Científicamente es posible, lo que falta es la tecnología. Claro, y el conocimiento está. El conocimiento está dado justamente por la mecánica cuántica. Entonces, en definitiva... La mecánica cuántica me ofrece la posibilidad de entender los mecanismos de la materia a nivel cuántico, y después, una vez que yo lo entendí, lo puedo aplicar, o le puedo buscar la vuelta para aplicarlo. En definitiva, alguien podría simular este tipo de sistema cuántico como un sistema binario nada más, o sea, en capacidad y procesos simultáneos, pero necesitaría una máquina físicamente gigante. Esa sería la... Tremendo, sí. Claro. Sí, hay una ganancia, digamos, exponencial en todo, en la reducción del espacio, en la velocidad de procesamiento, en la capacidad de almacenamiento. Sí, esto nos pondría en otra era tecnológica, así como fue digamos, la implementación del transistor y la computación, sería otra revolución tan o más grande que esa. Y la otra vez vi una imagen de una de estas computadoras cuánticas y estaba atrás de una barrera muy gruesa de no sé qué material, porque todas las ondas de microondas que pasan alrededor la perturban, entonces eso también hay que tener en cuenta desde el punto de vista ingenieril. Sí, claro. Bueno, sí, es como dijo Luis, creo que vos lo mencionaste, ¿no? El problema es la implementación técnica, llevarlo, plasmarlo en el área técnica, pero ya sabemos que es una cuestión de que el hombre se ponga a pensar y le busque la vuelta, y sí, o sea, históricamente así. Nicolás, tengo que corregirme. Yo dije esfera de Riemann, no, es esfera de Bloch. Lo que pasa es que son muy parecidas, me cambié de materia. Esfera de Bloch. Perfecto, gracias. O sea, Ingeniero Randolfo perdió el audio, usted no sé si lo está. Sí, por eso aproveché para hacer la corrección, porque las figuras son muy parecidas. En la proyección estereográfica en variable compleja es la esfera de Riemann, pero en este caso es la esfera de Bloch. Por favor, corregilo, me equivoqué. Bien, perfecto. Perdóname, Ernesto, te cambio un poco el tema, pero me gustaría escuchar tu opinión, porque los que hemos leído el artículo que se publicó de Juan Maldacena acerca de poder viajar al futuro a través de los agujeros gusanos, también sería probablemente una situación en cierto modo parecida, porque el conocimiento está, o estaría, pero falta la tecnología para hacer eso, ¿no? Y sí, lo que pasa es que ahí no tenemos información de lo que realmente le pasa a la materia cuando está metida a gravedades tan intensas. Ahí ya estamos en un problema similar al que plantea la película Interestelar. Necesita acercarse a un agujero negro y obtener información. Hasta que no se tenga información, no se sabe. En principio, meterse en un agujero de gusano es desaparecer. En principio. Porque estaríamos sometidos a una gravedad tal que la relatividad dice el tiempo se hace infinito, el espacio se comprime a cero, y bueno, hay algunas variantes, hay alguna cuestión medio, digamos, algunas posibilidades, pero tecnológicamente no hay nada aplicado, no hay nada cierto, y no sabemos, no tenemos la más pálida idea de cómo se comporta en esas circunstancias la materia. Yo de lo que he leído, el problema básicamente es que cuando uno pasa como es la frontera de eventos en el agujero, en un agujero negro, no tenemos posibilidad de saber cómo se comporta la materia porque ya no tenemos física. Las ecuaciones físicas
no nos sirven para modelar el problema dentro de un agujero negro, con esos valores de gravedad y de distorsión de espacio-tiempo. No hay física. Entonces, todo lo que podemos hacer son suposiciones, hipótesis, más o menos descabelladas, pero digamos, no hay manera de pensarlo sobre caminos más o menos fiables o concretos o certeros. Ahí estamos, digamos, trabajando a oscuras, es decir, por eso es la desesperación. Yo pongo la desesperación porque posiblemente el desesperado sea yo, pero digo, la búsqueda de Maldacena, de Zucchi y todos los que están haciendo teoría de cuerdas, tratar de lograr una descripción de la gravedad a nivel cuántico, a ver si pueden conseguir alguna teoría más o menos viable para que nos permita pensar cuáles pueden ser las consecuencias de llegar a eso. Toda la información que tenemos hasta acá de los agujeros negros o de situaciones similares así que se dan en el universo son del agujero negro para afuera. Ondas gravitacionales, radiación de Hawking y todo lo demás, pero desde el agujero para afuera. Hacia adentro no sabemos nada. Así que ahí tenemos un problema, digamos, de conocimiento realmente complicado, es decir, no hay física. Y bueno, y hay que seguir buscando. Habrá que arriesgarse a meterse un agujero gusano entonces, a ver si alguien puede traer física. O mandar algo, ¿no? Claro, fenómeno, es decir, mandar un satélite o algo, pero el problema, digo, en la película Interstellar está muy bueno, porque el problema es cómo sacó información del agujero. Que no es una pavada, ¿no? Yo leí un artículo interesante, no me voy a acordar del nombre de este tipo porque era la primera vez que lo leía, realmente, y además justamente me agarró justo en un cambio de disco rígido, así que lo tengo afuera de la computadora, si no lo intentaría buscar. Pero el tipo utilizaba la idea de entrelazamiento cuántico. La idea era, yo genero 2 fotones, por ejemplo, fuera del agujero, mando uno adentro del agujero, y provoco cambios en el estado del fotón que queda afuera. Por ejemplo, del plano de polarización. O al revés, viendo cómo está afectado el fotón que ha sido absorbido por el agujero negro, como yo sé por el entrelazamiento cuántico cómo está respondiendo el de afuera, puedo saber qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista teórico es una idea muy buena. Ahora, en teoría, es una cosa... Está bastante interesante, ¿no? O sea, realmente está interesante. Ernesto, ¿puedo hacerte una preguntita? Sí, por supuesto. No, primero que el tema de decir de la perturbación en lo que es la mecánica cuántica, porque estamos trabajando con las partículas o las partes más minúsculas de la materia, y si nosotros necesitamos medir, necesitamos también usar ese tipo de partículas para hacer la propia medición. Tenemos que perturbar algo para poder recibir esa perturbación, medirla, amplificarla y cuantificarla. Entonces, al estar tratando con partículas tan pequeñas, bueno, es inevitable que interfiramos. Por ejemplo, el microscopio de efecto túnel, lo del barrido atómico, de fuerza atómica, sí o sí tienen que interferir con la materia para poder leer lo que estamos viendo. Entonces, bueno, si hubiesen partículas más pequeñas que nosotros pudiésemos usar otros mecanismos para poder reflejar sus mediciones sin perturbarlo, probablemente descubriésemos otras cosas. Pero bueno, es como si para medir nuestro movimiento usásemos bombas atómicas. Y bueno, nos vamos a matar, pero alguien tiene que medir eso fuera. Eso por un lado. Y lo otro, que a mí me llama mucho la atención, he escuchado, porque he leído un poco de esto, la verdad que no soy físico, yo soy ingeniero químico, y tengo mis límites con el tema de la física, pero me apasiona muchísimo esto, lo de la mecánica cuántica. Y he escuchado gente decir que los cuerpos macro, como los seres humanos incluso a este nivel, también tenemos funciones de onda asociadas, pero son tan pequeñas e insignificantes que de alguna forma esa parte ondulatoria de nuestro cuerpo se minimiza a la nada frente a lo que es el comportamiento corpuscular, pero a velocidades muy, muy pequeñas como las que nos movemos nosotros.
primero una reflexión acerca de eso, si la tenés, y segundo, si no se podría extrapolar la mecánica cuántica con ese concepto de que la función de onda de nuestro cuerpo es mínima, se podría extrapolar a lo que sería la parte teniendo en cuenta. Bueno, a ver, veo varias cosas ahí. Primero, tenemos partículas más chicas como las que vos pedías para aumentar la potencia de, por ejemplo, un microscopio de barrido electrónico, los quarks. Sí. Y ya están probados que los quarks existen. El problema es que tecnológicamente es bastante complicado aprovecharse de esas propiedades porque los quarks aparentemente, hasta donde se sabe, no se pueden aislar. Es decir, el quark no existe aislado solo, siempre aparecen en pareja o en tríadas. Pero bueno, digamos, por ahí puede venir la punta del ovillo para dentro de, no sé, a lo mejor 20, ya ni siquiera me arriesgo a hablar de tiempo, porque a lo mejor mañana aparece un tipo que le encuentra la vuelta y tenemos microscopios de quark el año que viene, qué sé yo. Pero digo, en principio está. Y seguimos con la misma idea, utilizar un objeto como los quark, cuyas ondas asociadas, ¿no? La onda de De Broglie sea tan pequeña que nos permita ver, si manejáramos los quarks, tuviéramos un microscopio de quark, podríamos ver adentro del núcleo atómico. Es así de sencillo, es decir, nos da esa posibilidad en cuanto al tamaño del tamaño de la longitud de onda del quark. Así que bueno, ahí por ahí podría estar. A lo otro que me preguntabas era, de aprovechar, en teoría yo puedo plantear y encontrar una función de onda para el cuerpo humano. El problema es que matemáticamente es tremendamente complejo porque tendría que juntar la información, todas las funciones de onda de todos los átomos que constituyen el cuerpo humano. Hablo de función de onda si utilizo el desarrollo de Schrödinger. A lo mejor hay otro desarrollo matemático que se ajusta mejor, como por ejemplo el de las matrices de Heisenberg u otro más. El problema es que es tremendamente complicado y un cuerpo macroscópico en realidad no manifiesta los fenómenos cuánticos porque lo que nosotros percibimos, sentimos y medimos es un promedio de todos los efectos de partículas que constituyen ese objeto. Entonces, ahí está la cuestión. Es decir, la manifestación cuántica se ve borrada, se ve así oculta por un promediado de todos los componentes de un sistema más complejo. Entonces, por eso es que a nivel macroscópico los efectos cuánticos no se manifiestan. Ahora, ahí tenemos un problema. Vos has comentado algo al pasar que no es una cuestión menor. Digo, tratándolo de enganchar con lo que estábamos hablando. Nosotros conocemos el estado de un sistema cuántico o clásico, pongámosle esto, a través del conocimiento de variables. Ahora, en realidad, a ciencia cierta y en honor a la verdad, no sabemos lo que estamos viviendo. Uno habla de la masa de un cuerpo y es simplemente una propiedad. Habla de la carga eléctrica de un cuerpo y habla de otra propiedad. Todavía no entendemos por qué aparece la carga eléctrica, por qué aparece la masa. Ahora hay avances en cuanto al bosón de Higgs y todo lo demás, pero es una cuestión que seguimos observando, calculando y conociendo la naturaleza a través de valores de variables que las hemos definido, pero necesitamos redefinirlas constantemente para aproximarnos al verdadero sentido de eso. Qué sé yo, por ejemplo, cuando Bohr propuso su modelo atómico, habló de órbitas, de electrones que giraban. La mecánica cuántica hoy te diría, no existen las órbitas, no sabemos qué son los electrones, porque los electrones no son una pelotita que tiene masa y carga eléctrica, es decir, tiene algo, una característica que manifiestan como carga eléctrica o que nosotros denominamos carga y denominamos masa, pero en realidad lo que es el electrón no lo sabemos, o sea que, en fin,
a medida que nos vamos adentrando cada vez más en el mundo cuántico, conocemos más. Obviamente que conocemos más, pero las puntas aparecen de a montones. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Por eso te digo, es decir, hay que ir jugando, haciendo un equilibrio inestable entre el conocimiento, redefinir el conocimiento, entender cuando estamos midiendo masa, ¿qué estamos midiendo? Cuando estamos midiendo carga, ¿qué estamos midiendo? ¿Con qué condiciones? Perturbaciones de campo estamos midiendo. Bueno, es que sí, claro, sí. Vos fijate, mirá el concepto de masa nomás. Uno dice la masa del cuerpo. ¿Qué masa? ¿La inercial? ¿La gravitacional? Hasta acá la teoría pareciera ser que son iguales en cuanto a números, pero conceptualmente son dos cosas distintas. Porque en el mundo de las partículas vos tenés cuerpos que tienen masa inercial y no tienen masa gravitacional. Y al revés también. Hay cuerpos que tienen carga eléctrica y otros que no lo tienen. Y eso lo conocemos, como bien decís vos, a través de un proceso de medición que implica interacción. O sea, el sistema se deja ver en función de lo que yo quiero ver o lo que yo quiero medir de ese cuerpo. Entonces pareciera ser que me está jodiendo, pero digo, es así el mecanismo de conocimiento que tenemos, no tenemos otra. Por eso los neutrones fueron tan difíciles de detectar. No teníamos forma. Claro. Sí, es un proceso, digamos, muy dinámico, muy complicado y que tiene que generar es decir, que genera muchas preguntas y bueno, y ahí estamos. Hay una pregunta en el chat, ingeniero. A ver. Adelante. A ver, no lo puedo ver al... Una acotación, si me permites. Sí. Ernesto. El problema de mucha gente que piensa que en el mundo macroscópico lo piensa desde el punto de vista cuántico. No es que esté equivocado o no, sino que lo que quizá desconozca es que la constante de Planck es 6,6 por 10 a la menos 34. Entonces, si yo voy a pasar un automóvil, le mido la cantidad de movimiento perfectamente para mí, comparativa con respecto al tamaño y a las velocidades que manejamos, y también le mido la posición. Y el error de 10 a la menos 34 o de 10 a la menos 17, si fuese, es tan insignificante para ese caso que aunque se esté cumpliendo el principio de incertidumbre allí, nosotros no vemos ninguna clase de indeterminación en esas mediciones. El problema está en el mundo micro del subatómico. Y la posición, un error de esa naturaleza, sí, ya pesa frente a la constante de Planck dividido 4pi. Sí, claro, obviamente. Sí, no, por supuesto. Por eso es que ahora, creo yo, con buen criterio, la Agencia Internacional de Pesas y Medidas cambiaron la forma de establecer los patrones para, bueno, la masa, la longitud, utilizando la escala de Planck, utilizando la constante de Planck, porque claro, digamos, esa constante pareciera ser una constante fundamental y que es la que tenemos que mirar para tomar conciencia de lo que estamos midiendo y de cómo estamos afectando o perturbando el sistema cuando lo medimos. Sí, claro. Yo no puedo contestarte, Víctor, con el teclado porque me es medio incómodo en este momento, pero digo, no, es imposible. Perdón, discúlpenme para todos, les leo el chat de este chico, o no sé si es un chico. Dice, volviendo a la computación cuántica, en vista del principio de incertidumbre, ¿sería posible medir en qué nivel pusimos un electrón sin modificarlo? Y no, es absolutamente imposible. No hay forma de no perturbar el sistema cuando vos medís, porque, a ver, quizás necesitemos por ahí otra charla con un poco más un poquito más de matemática, que no es muy difícil, pero fíjense otra vez, están viendo el diagrama, la hoja esta del libro, ¿no? Sí.
cada salto que pega el electrón, supongamos que esto sea un átomo de hidrógeno, el nivel fundamental, el nivel estable, estacionario, del único electrón que tiene el átomo de hidrógeno está acá, en n igual a 1, con una energía de menos 13,6 electronvolt. Es el mayor valor energético que corresponde al nivel de energía más profundo o más cercano al núcleo atómico. Para poder pegar un salto a otro nivel de energía, por ejemplo, el segundo nivel de energía, tendría que saltar a n igual a 2, este nivel de energía que está acá. Eso se logra yendo de menos 13,6 a menos 3,4. No le den bola a esto del signo negativo, simplemente tiene que ver con una convención, nada más. Es negativo porque es una energía de enlace, ¿no? El electrón está enlazado con el protón, por eso es negativo. Pero digo, tiene que pegar este salto, y para pegar este salto, lo que tiene que hacer es absorber energía de un fotón. Acuérdense que la energía del fotón es la constante de Planck por la frecuencia. Eso es el valor energético que tiene un fotón. Perdí el valor energético. Si el electrón absorbe exactamente un fotón que le dé esta energía para poder saltar desde acá hasta acá, salta. Ahora, para mantenerse acá, hay que hacer un aporte externo y hay que perturbar permanentemente el sistema. Porque si yo al sistema lo perturbo entregándole un fotón para que el electrón pegue ese nivel de energía y lo dejo ahí solo, automáticamente en algún momento, que no lo puedo, para colmo no lo puedo predecir porque es probabilístico, el electrón tiende a regresar a su nivel fundamental. Porque el nivel donde él vive y donde tiene existencia es el fundamental. Puede estar temporariamente en otro nivel de energía, pero al cabo de un cierto tiempo, que es absolutamente imposible de determinar, regresa a su estado fundamental, emitiendo el fotón que antes absorbió. Ese fotón emitido es el que yo veo en un espectro de líneas y que es el que dio, digamos, la corroboración teórica, experimental, a lo que Borg estaba postulando de que el espectro de líneas correspondía a la energía que estaban liberando los electrones cuando regresaban a su nivel fundamental. Ahora, digo, para perturbar el sistema, yo necesito eso, valga la redundancia, perturbarlo. No hay forma de no perturbarlo. Y para leer la información, es lo mismo. Para leer la información yo tengo que de alguna manera interactuar con ese sistema, es decir, interactuar con ese átomo que tiene ese electrón excitado en otro nivel de energía y poder leerlo. Implica otra perturbación. Esto no quiere decir que esto no sea un mecanismo idóneo para poder leer y guardar información, porque a lo mejor la perturbación no nos molesta. Uno dice, bueno, perturbé al electrón. Bueno, ¿y qué me importa? Yo lo que necesito es perturbarlo y saber que el electrón está en un nivel que está en este nivel de acá y ya reconozco de que ahí tengo guardado un 1 lógico, por ejemplo. O sea, no necesariamente el perturbar significa que me represente una cosa mala. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, más allá de poder guardar información o no, cada vez que yo interactúo perturbo, cada vez que perturbo lo cambio de estado. Cuando hablamos de computadoras cuánticas, básicamente es una caja de Schrödinger con un teclado. O sea, coloquialmente digo. Hay que sacudir al gato. Sí. El problema es que hay que trabajar con esa indeterminación, ¿no? Es decir, siempre tenemos el problema de la indeterminación. Bueno, que hay que buscar de alguna manera. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que, digamos, es el desafío, ¿no? Es decir, tratar de buscar la forma de que esa perturbación no destruya el estado del sistema al punto de que anule la información que tenía guardada. Ahí un poco estoy tratando de contestar la pregunta de Victorio, que dice que aclara que lo que él quiso decir es que ¿cómo podemos leer la información guardada si no estamos modificándolo? Siempre vamos a estar modificándolo. No necesariamente modificarlo significa destruir la información, o aún
destruyendo la información porque cambiamos el estado que tenía el electrón, si lo podemos leer, ya sabemos que estaba almacenada esa información. Pero bueno, digamos, todas estas son especulaciones teóricas. La cuestión es llevarlas a la práctica y ver cómo se resuelven en la práctica. Probablemente Victorio pueda entender la pregunta cuando vea por video la grabación, porque él no puede escuchar ahora por Zoom. No sé qué inconveniente técnico tiene. Así que, de todas maneras, queda registrada la respuesta. Ernesto, muchas gracias. Sí, no, y estoy leyendo otras preguntas de Victorio que me parecen muy interesantes, pero claro, si no me puede escuchar, en fin. Bueno, sí, me gustaría agregar algo, si me permite, con respecto al tema del bit cuántico. En realidad hay un principio de superposición allí, en donde con determinado coeficiente de ponderación se suman los distintos valores de la información a transmitir. Lo que no sé bien todavía cómo se puede desenredar luego esa combinación lineal para obtener cada uno de los valores. Pero por ahí va la cosa, es por el principio de superposición. Te vuelvo a repetir nuestro gran agradecimiento y tan contento que nos dejas a todos. Agradezco yo a ustedes y estoy a disposición cuando lo dispongan. Gracias. Hasta luego, ha sido un gusto verlos. Gracias, Ernesto. Chao. Gracias, gracias.